Se la mandas a Lefras y Ya se está grabando. y ya por Face. Ok. Entonces, como les estaba comentando, vamos a estar más interesados en las extensiones que son algebraicas, ¿no? Entonces, déjenme recordar un poquito lo que quiere decir que una extensión sea algebraica. Y les voy a platicar un poquito de los números trascendentes. Un poquito nada más, porque hay toda una teoría sobre números trascendentes. Y vamos a repasar los problemas griegos, ¿no? A ver, entonces, estamos con extensiones que son algebraicas. Extensiones algebraicas. Entonces, bueno, la definición viene ahí en las slides, pero bueno, vamos a compactificarlo un poquito y después vamos a dar condiciones, ¿no? Para ver cuando una extensión es algebraica. Ok, entonces tenemos una extensión de campos, sea L sobre K, una extensión. Y tomamos un elemento en L. Entonces, vamos a decir, pues tenemos aquí, ¿no? Tenemos vamos a verlo así visualmente, ¿no? Tenemos aquí K, el campo base, y una extensión. Y aquí tomamos el punto X. Entonces, vamos a decir que esta extensión, L sobre K, es algebraica, sí y solo sí. Entonces, definición, existe un polinomio con coeficientes en el campo de abajo y no nulo. Entonces, este es no nulo, ¿no? Tal que anula a este elemento de L. Entonces, esas son las extensiones que se llaman álgebras. Y, bueno, vamos a decir que toda la extensión... Ah, no, perdón, aquí voy a escribirlo así. El punto en L es algebraico sobre K, sí, solo sí, existe un polinomio con coeficientes en el campo de abajo que lo anula. Y vamos a decir que la extensión, toda la extensión es algebraica. Sí, y solo sí, X en L es algebraico sobre K para todo X. Es decir, todos los elementos de L son algebraicos. Ajá. Esta noción es importante porque vamos a estar interesados en las raíces de un polinomio, ¿no? Entonces, si tenemos un polinomio en un campo base y vamos a buscar números algebraicos de tal forma que este número algebraico sea raíz de este polinomio, ¿no? ¿Ok? Entonces, es algo que es fundamental, ¿no? Ok, entonces tenemos el siguiente criterio. Entonces, es un criterio para determinar cuándo un elemento es algebraico.
Entonces, a ver, para eso vamos a recordar que tenemos un morfismo, entonces recordemos. Que tenemos un morfismo que depende de un punto X, que va del anillo de polinomios con coeficientes en K hacia L. ¿Sí? Bueno, L siendo una extensión algebraica. Perdón, L siendo una extensión nada más. Entonces, ¿cómo definimos este morfismo? Pues a cada polinomio le vamos a asociar la evaluación en este punto X. Y recordemos que vamos a denotar a la imagen de este morfismo como K de X. Entonces, este es un es un K espacio vectorial y bueno, tenemos el siguiente criterio. Entonces, proposición es un criterio para ser algebraico. Entonces, tenemos una extensión de campos, o sea, L sobre K, una extensión. Entonces, X en L es algebraico sobre el campo base, sí y solo sí la dimensión de este K espacio vectorial es finita. Ajá. Ajá. Que más o menos lo utilizamos en la demostración de ayer. ¿Sí? ¿Hay dudas hasta aquí? Entonces, a ver, vamos a dar una demostración de esto. Entonces, a ver, demostración. Es Qué pura... pena. ¿Perdón? ¿Puedo preguntar algo? ¿Puedo preguntar algo? No sé si Sí. ayer ya hayan mencionado el teorema de que si una extensión es de dimensión finita, entonces es algebraica. ¿Eso Ajá. lo comentaron ayer? Ajá, eso lo hicimos ayer. Ah, ok, es que no alcancé a ver toda la práctica completa. Ajá. Sí. Pero es una consecuencia de todo esto, ¿no? Si toda extensión finita de campos es algebraica. Y vimos que el recíproco no es cierto. Entonces, a ver, vamos a tomar un elemento en L y lo vamos a suponer algebraico sobre K. Entonces, pues tenemos el siguiente polinomio, ¿no? El polinomio, como es algebraico, existe un polinomio que lo podemos escribir así, ¿no? De hecho, es mónico, también lo vimos ayer. Lo podemos escribir así, entonces es mónico, es decir, el coeficiente de esta x a la n es 1. Tenemos aquí ciertos coeficientes. N menos 1 más hasta a 0, ¿no? El coeficiente libre. Entonces, este es un polinomio con coeficientes en K. ¿Sí? Y que todos los AIs son elementos de este campo. Entonces, X, como es algebraico, este X es raíz de este polinomio, es decir, que P de X pequeña, es igual a 0, ¿no?
Todo esto es por ser algebraico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, x a la n más a n menos 1, x pequeña a la n menos 1, más hasta a0 es igual a 0. Ajá. Entonces, bueno, ok. Entonces, puedo hacer esto, ¿no? Entonces, x a la n lo puedo escribir como menos a n menos 1 por x a la n menos 1 más, más a 0, ¿no? Paso todo del otro lado. Ajá. Es decir, que xn lo estoy escribiendo como una combinación lineal. Digamos, esto es parte del span, o del generado, como espacio vectorial, ¿no? De x a la n menos 1 hasta 1. O sea, el span sobre k, ¿no? Generado. Este es el generado con espacio vectorial. Sobre k. Entonces, por recurrencia, si quieren por inducción, esto sucede para cualquier potencia, ¿no? Lo mismo sucede para Está muteado César. ¿No me estaban escuchando nada? No, no se Fuck. escuchaba nada. No, César. Hace como un minuto no. Perdón, no sé por qué. ¿Pero sí me estaban escuchando cuando empecé esto? Sí, ¿no? Porque hasta alguien me preguntó. Sí, hasta no sé. Bueno, creo que Claudia me cayó. No, yo no te callé. Hasta el generador sí. Ahorita, vuelvo a hablar sobre la prueba. A ver, entonces, ¿qué queremos demostrar? Queremos dar un criterio de para cuando un elemento es algebraico, ¿no? Entonces nos vamos a fijar en el espacio, en este espacio vectorial que ya definimos. Entonces, a ver, como x es algebraico, existe un polinomio que tiene esta forma. Otra vez, como x es algebraico, de hecho este punto que está en L anula este polinomio. Quiere decir que si pongo esta x pequeña en vez de esta x grande aquí, esto va a ser igual a 0. Entonces, x a la n, nada más lo paso lo demás para el otro lado, y lo puedo escribir como una combinación lineal de elementos de x a la n menos 1, etcétera, etcétera.
Es decir, que está en el generado por x a la n-1 hasta 1. Ujú. Y esto lo puedo hacer para cada potencia. Ujú. Entonces lo puedo hacer para n-1, divido todo entre a n-1 y vuelvo a hacer lo mismo. Entonces, cada uno de estos elementos, xn, xn-1, etcétera, etcétera, los puedo escribir como combinaciones lineales de sus potencias más bajas. ¿Sí? Es decir, que esta base, no, perdón, este conjunto genera a este espacio vectorial. Es exactamente lo que quiere decir, ¿no? Que todo elemento de este espacio vectorial lo puedo escribir como esta combinación lineal. Uh-huh. Entonces, por álgebra lineal, la dimensión como espacio vectorial Kx es finita, porque está generada por, de hecho es menor o igual a n. ¿No? Porque está generada por n, a lo más n elementos. Uh-huh. Entonces esto es como, digamos, la ida, ¿no? Entonces, recíprocamente, vamos a suponer que esto es un K espacio vectorial de dimensión finita, ¿no? Entonces vamos a suponer esto. Que esto es menor o igual a n y que esto es finito, ¿no? Ajá. Entonces, puedo construir una familia de n más 1 elementos, xn, x hasta 1, ¿sí? Entonces, como la dimensión de este K espacio vectorial es a lo más n, entonces, esta familia de aquí, ¿no? Recuerden de álgebra lineal, si la dimensión de un espacio vectorial es menor o igual a n, si le sumo un elemento más, hago que esta familia sea libre, es decir, es linealmente independiente. Es libre. Linealmente independiente. Esto es por álgebra lineal, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir que sean linealmente independientes? Que existen coeficientes A0 hasta AN, no todo 0. Ajá. Bueno, son elementos de K, tales que este polinomio, que lo puedo escribir como la suma desde i igual a 0 hasta n con estos coeficientes, a estas potencias, es igual a 0, ¿no? ¿Sí? Porque es libre. Ahí sería dependiente, ¿no? Por eso es que llega a que es igual a 0. Linealmente independiente. Ajá. Independiente, ¿no? ¿Vale? Entonces ya tenemos un criterio de álgebra lineal para determinar cuándo un elemento es algebraico. ¿Sí? Entonces ayer vimos que la dimensión era finita. Bueno, era lo que faltaba, ¿no? Ver ayer en la demostración. Que si la dimensión era finita, entonces eso es algebraico. Uh-huh. Y bueno, aquí podemos también hacer una proposición. Me dicen si puedo cambiarle de página esto.
O alguien que le pueda tomar fotos y lo suba al grupo, ¿no? Para irnos un poquito más rápido. ¿Vale? Ujú. Eh, a ver. No, perdón, aquí es... Dependiente, lo que yo le decía. Un SLD, sí, en donde está, sí, Es debe dependiente. ser- Porque usted tiene un conjunto de tiene n variables, tiene n en la base, y se le agrega uno ya se vuelve dependiente. Sí, sí, sí. Entonces vuelven a tomar captura. Si es linealmente, aquí lo pongo, ¿no? Linealmente dependiente. Sí, ¿no? Porque la dimensión es Muy bien. igual a n. Ajá. Sí, porque si no fuera linealmente independiente y si tuviera esta relación, todos los coeficientes serían cero, ¿no? Correcto. Sí, lo escribí, lo pensé bien, pero lo escribí mal. Vale. Ok, entonces ya le tomaron foto. Ya, Es ya que lo no envié. quiero guardar. Ok, ok, ok. Ahora, fíjense, esta proposición, esto de proposición ya es más interesante. Tenemos una extensión, ¿no? De campo, sea L sobre K, una extensión. Ujú. Entonces, si X en L es algebraico sobre K, ¿no? Entonces, este anillo ajá, es un campo, de hecho, ¿no? Es un campo y además es una extensión de K eh, algebraica. Ajá. Es decir, ¿cómo puedo obtener extensiones algebraicas? Pues a través de este campo. ¿Sí? O sea, tomo números algebraicos y se los, digamos, se los agrego. Se los agrego de formas adecuadas, ¿no? Se los agrego como ceros de un polinomio con coeficientes en K. como un Entonces, a campo ver, de vamos a ver. descomposición. No, todavía no es el campo de descomposición.
Ajá. Pronto vamos a hablar de del campo de descomposición. Entonces, sea Y un elemento de aquí. Ya sabemos que X está en L y es algebraico sobre K. Entonces, ¿qué necesitamos demostrar? Primero, que esto es algebraico y después que tiene una inversa, ¿no? Tiene una inversa con la multiplicación. Entonces, vamos a probar primero que es algebraico. Entonces, demostremos primero que Y es algebraico sobre K. Entonces, X es una extensión algebraica. Entonces, existe un polinomio. Bueno, esto es lo que tenemos que demostrar, ¿no? Existe un polinomio, que de hecho lo podemos escribir de esta forma, otra vez como antes, ¿no? La suma de igual a 0 hasta n de AI, x a la i, con coeficientes en el campo base, ¿no? Ajá. Entonces, a ver, vamos a suponer... Espérate, bebé. A ver. Ok, entonces tenemos esto. Existe esto. Tenemos que probar que Y es algebraico. Es decir, que existe un polinomio. ¿No? Con coeficientes aquí que tengo que anular a este. Ok. Bueno, aquí voy a hacer un poquito de trampa. Ok. Entonces, a ver. Lo voy a escoger de tal manera. Esto se puede hacer. Entonces, esto lo podemos hacer. De tal manera que el grado de P sea minimal. Entonces, sabemos también que P de Y es igual a 0. Ajá. Entonces, bueno, podemos escoger un polinomio de esta forma. Y, bueno, ¿esto qué quiere decir? Que A0 por Y a la 0, que es 1, más AN y a la N es igual a 0. Ajá. Entonces, a ver, vamos a supongamos que A0 es igual a 0. Entonces, si A0 es igual a 0, ¿qué tendría aquí en esta ecuación? Tendría, el siguiente término de aquí sería A1 Y. Ajá. Entonces, divido todo sobre Y. Y si A0 es igual a 0, entonces, este sería 0. El de acá sería A1 por Y. Y entonces puedo dividir todo por Y.
y tendría este polinomio. Entonces existe Q que de hecho es de esta forma. Lo puedo escribir así, ¿no? AN X, no, perdón, XN menos 1, ¿sí? Más A1 igual a 0, y tal que Q de Y es igual a 0. Esto es una contradicción, ¿no? ¿Por qué? Porque el grado de Q es es menor o igual, bueno, de hecho es menor, ¿no? Al grado de P. Pero yo había escogido este polinomio que como el mínimo grado, ¿no? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que A0 no puede ser 0. ¿Vale? Estos son como cosas de álgebra lineal, ¿no? Entonces, este de aquí no puede ser 0, es decir, hay un coeficiente libre. Ajá. Entonces tenemos la siguiente ecuación, ¿no? Entonces, a ver, ¿lo puedo cambiar ya? Entonces, tenemos esto, ¿no? Esta sería como la segunda parte, ¿no? Entonces, como A0 no puede ser 0, entonces tendríamos que AN por Y a la N más A1 por Y a la 1 más A. Esto es igual a 0, ¿no? Ajá. Ahora, ¿qué pasa si divido todo por Y, entre Y? Entonces, ¿qué pasa si dividiendo por Y? ¡Ah, mira! Ajá. ¿Qué tendría? Que Y a la menos 1 es igual a menos AN por Y a la N menos 1 más hasta A1 entre el coeficiente de aquí, ¿no? Que es A0, que ya vimos que es distinto de 0. Ajá. Entonces, esto es un elemento que está aquí. Ajá. Y como Y es algebraico sobre... Y es un elemento que está en K de X, entonces esto está metido aquí. Ajá. Entonces, estoy demostrando, entonces por lo tanto, Y a la menos 1 es un elemento de aquí. Es decir, que KX es un campo. Ya sabía que era algebraico por la proposición anterior, que es una extensión algebraica, y por lo tanto, bueno, acabamos de demostrar que tiene una inversa multiplicativa, y por lo tanto eso quiere decir que es un campo, ¿no? Ajá. Entonces, a ver, ya vamos a ver un ejemplo, que ya conocemos algunos campos, pero conocemos ejemplos clásicos de campos, ¿no? Ejemplos que hemos estudiado ya.
sobre campos, ¿no? Entonces, a ver, vamos a suponer que aquí K es igual a Q. Una pregunta, ese ya la -1, ¿cómo lo despejo? Divides toda esta ecuación entre Y. Factorizar y despejar. Entonces, vas a tener aquí Y a la n-1, aquí tendrías A1 y tendrías A0 entre Y. O A0 por Y a la -1 y despejas. Como ya sabes que este es distinto de 0, lo puedes hacer, ¿no? A0 es distinto de 0 gracias a que la extensión es algebraica, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces tenemos este campo de aquí, ¿no? A ver, entonces raíz de 2 este es un real, ¿no? ¿Es algebraico? Sobre Q. ¿Sí? Este es algebraico sobre Q, ¿no? Es decir, puedo encontrar un polinomio mínimo que con coeficientes a Q que anule a ese número. ¿Pueden decirme que, por ejemplo, cuál polinomio puedo tomar? X cuadrado menos 2, ¿no? Ajá. Entonces, P de X es X cuadrada menos 2, ¿no? Es un polinomio que de hecho tiene grado 2, ¿no? Ok. Entonces puedo considerar este campo, este nuevo campo, como X es algebraico, perdón, puedo considerar este campo, que sería Q raíz de 2, que tiene la siguiente descripción. Son todos los elementos que se pueden escribir de esta forma, tal que A y B están en Q. Entonces, por el resultado anterior, esto es un campo. Entonces, si quieren como ejercicio, pueden dar utilizando el método anterior para entender más o menos la demostración del resultado anterior. Pueden dar la inversa, ¿no? Dar la inversa. Ok, ¿dudas hasta aquí? ¿No? Una preguntita, César. Oh, bueno, A ver, casi no te escucho. O si quieres, ¿escuchas? escríbelo. ¿Escuchas Ajá, bien? ya te escucho. Sí, sí, bien. Y ese elemento que es algebraico sobre Q, con él es el que yo de alguna manera puedo generar o construir ese campo. Claro, no es lo que estamos haciendo. Estamos generando campos a través de números algebraicos. Bien, bien, bien. Porque es que cuando uno ve grupos, pues a uno le dicen, vea, tenga, le botan a uno ejemplos de campos, pero creo que esta es la manera natural, digamos, de generarlos, ¿no? Ajá, no lo ves en teoría de grupos, sí. Sin embargo, con álgebra lineal sí lo puedes hacer, ¿no? Es lo que estamos haciendo. Pero
Entonces tomamos un elemento algebraico y podemos generar un campo. Bonito, muy lindo esto. Gracias, gracias. Entonces, denme 5 minutos, voy por una chelita porque ya hace mucho calor y ahorita regreso. Vayan por sus chelas mientras tanto. Clau, ¿estás ahí? Si quieres, para tantito la grabación, A ver, para que espérame, no entonces esté. la pausa, ¿no? No hay mucho que demostrar. Se sigue como una generalización de la proposición anterior. Pero, por ejemplo, sea L sobre K una extensión, ¿no? Ya no voy a escribir extensiones, voy a escribir eso. Ya sabemos que son campos y es una extensión. Entonces, si tengo x1 hasta xn elementos de L que son algebraicos sobre K, entonces pasan dos cosas. Este anillo que igual, ¿cómo se puede definir? Pues a través del morfismo de evaluación. Nada más que tenemos un polinomio, ya no con una indeterminada, sino con n indeterminadas, ¿no? Entonces, la imagen del morfismo de evaluación de la otra vez se puede generalizar. Entonces, esto es un campo. De hecho, es un campo. Y además es una extensión finita y por lo tanto algebraica, ¿no? La extensión finita es algebraica. Entonces ya podemos generar podemos tomar, por ejemplo, entonces la demostración es como la proposición anterior y, por ejemplo, podemos generar, por ejemplo, tenemos estos reales, ¿no? Raíz de 2 más raíz de 3 más raíz de 5, por ejemplo. Este es un número real. Y de hecho este es un número algebraico, ¿no? Sobre Q. Ajá. Porque, bueno, este es algebraico, este es algebraico, este es algebraico. Por esto de aquí, esto es un campo, entonces es estable bajo estas operaciones. Y bueno, es de dimensión finita sobre Q, ¿no? O sea, generado por esto de aquí. Y otro ejemplo podría ser algo así más, un poco más sofisticado, y coseno de pi onceavos, o algo así, también es algebraico sobre Q. ¿Va? Mi pregunta sería, ¿cuál sería el polinomio del último? Está bien rebuscadito, ¿no? Sí, pero ese es el punto, no dar como tal polinomio, sino basarse en los resultados.
sería un polinomio, pero... ok, una pregunta, César. ¿Escuchas? Sí, dime. Eh, Te escucho muy lejos, pero sí te escucho. ¿Me escuchas mejor? A ver, un poquito, sí. ¿Sí? ¿Ya mucho mejor o no? No mucho ¿Ya? mejor, pero sí mejor. Sí. Y hay una pregunta. Yo puedo tener muchos números algebraicos que me generan eh, ¿A un campo? estos campos, que me generan estos campos, ¿sí? O sea, Ajá. tengo muchos campos, bueno, finitos, pero tengo n campos, por decirlo de alguna manera. Ajá, puedes tener una torre de campos. No sé, ¿para allá vamos? ¿O hay Sí, alguna relación? O es como cuando tú sí, sí, tienes un sí. espacio Justamente métrico, tú tienes un sí. espacio métrico y puedes construir métricas y pues todas van a ser equivalentes dentro de ese espacio En métrico. espacios euclidianos. Exacto, exacto. Ujú. Entonces, vamos para allá. Esa es la pregunta, no más, no más. Ajá. Sí, puedes construir torres, ¿no? O sea, agregando números algebraicos, puedes ir construyendo eh, este, o sea, si tienes una extensión de campo que es algebraica, le agregas, así le vamos a llamar a este proceso, ¿no? Le agregas un elemento algebraico, esa nueva extensión es algebraica, y si encuentras otro elemento algebraico, se lo agregas, etcétera, etcétera. Tiene que ser un número finito de veces, ¿no? Sí, claro, claro, O claro. sea que, Teoría Galois finita, ¿no? Estamos en eso. Finita. ajá. Bien, bien. Gracias, gracias. Sí, ya que estemos en cosas más explícitas, vamos a ver ejemplos, ¿no? Ok, entonces tenemos de dos ahorita. Podemos ver algo. Bueno, a ver, vamos a ver. Dale, dale. A ver, ¿por qué es corolario de corolario? Esto es muy, muy importante. Ajá. Entonces, otra vez, sea L una extensión de campos. Entonces, puedo considerar al siguiente conjunto. Híjole, aquí la anotación es la que me va a traicionar. Ok. Bueno, yo lo escribo así. Yo lo escribo así porque está muy fea mi notación y seguro la van a odiar. Nadie lo escribe así, creo, más que yo. Pero a mí me ayuda mucho a pensar lo que está pasando. Entonces, a ver, voy a tomar K, lo voy a escribir así, voy a escribir una línea, y aquí al ladito de esta línea le voy a poner L. Está horrible esta notación, pero después va a tener sentido. Entonces, ¿cómo? Esto es un conjunto, vamos a definirlo así. Entonces, son los elementos de L tales que X es algebraico sobre K. Esto va a ser siempre un subcampo. Un subcampo. De L y además contiene acá. Entonces, de alguna forma, este campo está aquí metido, ¿no? Entre las extensiones. Entonces, tengo L, tengo esta cosa aquí, y tengo K, ¿no? Que justamente es eso que me decías, es añadirle todos los elementos que están algebraicos. Entonces, va a estar por aquí, va a ser una extensión intermedia. Ajá. Entonces, bueno, podemos dar una demostración. Tenemos que demostrar que es un campo, ¿no?
Ok, entonces tomamos X y Y, elementos no cero de L, que son algebraicos sobre K. Entonces, ¿qué tengo que demostrar? Pues que es cerrado bajo este tipo de operaciones, ¿no? X menos Y, que X por y la inversa de alguno de ellos, vamos a suponer de X. Tenemos que demostrar que son algebraicos, ¿no? Sobre L. Entonces, si demuestro esto, perdón, sobre K. Entonces, si demuestro esto, pues básicamente estos elementos están aquí, ¿no? Y por lo tanto lo haría un campo. Entonces, a ver, ¿cómo le hacemos? Bueno, X y Y son elementos que son algebraicos, entonces puedo generar esta extensión por el teorema, ¿no? Por el teorema que me dice, el teorema anterior, que que K, X, Y, esto es un campo, ¿no? Sí. Porque X y Y son algebraicos. Entonces, como es campo, entonces va a contener estas operaciones, ¿no? Entonces, X menos Y, X por Y, X a la menos 1, están contenidas aquí, ¿no? Ajá. Entonces, y además, es una extensión algebraica, ¿no? Porque X y Y son algebraicos. ¿Sí? Entonces, esta es una extensión algebraica que contiene estas operaciones y además esta extensión está contenida en esta más grande, ¿no? Entonces, esta extensión de aquí que genero con dos algebraicos contiene estas operaciones y como este está contenido en este campo, en este conjunto de acá, entonces estas operaciones también están contenidas acá y por lo tanto es un campo. ¿Bien? Entonces es un campo. Este campo es muy importante, se le llama acá barra L, se le llama la cerradura, por eso puse esta barra allá arriba, la cerradura de K en L. Ok. Y bueno, además es algebraica, ¿no? Entonces esta es algebraica. Esta extensión es algebraica. Entonces, fíjense, dado una extensión, siempre va a existir una extensión de K que está contenida en L de tal manera que esta sea algebraica. No sabemos cómo es esto, pero esta es algebraica. Y aquí viene
una definición importante. Vamos a decir, igual tenemos una extensión, ¿no? Entonces decimos que K es algebraicamente cerrado en L. Entonces esto es muy importante. Sí, pues exactamente, K consiste de todos sus elementos algebraicos, ¿no? Entonces, cuando K, no, perdón, cuando K y L es igual, cuando son los mismos campos, entonces esto se va a escribir de esta forma. Decimos que K es algebraicamente cerrado, nada más, y lo escribimos así. Entonces, el ejemplo así típico de campos algebraicamente cerrados son los complejos. ¿Sí? Los complejos es un campo que es algebraicamente cerrado. Uh-huh. Otra forma de decir que... Entonces, otra forma de decir que un campo es algebraicamente cerrado en este sentido, o sea, si no hacemos mención de la extensión, decimos que es algebraicamente cerrado nada más. Entonces, un campo es algebraicamente cerrado. Ajá. Sí y solo sí, todo polinomio no constante. A ver, un campo K. Un campo K es algebraicamente cerrado si para todo polinomio no constante de K, si todo polinomio de aquí admite una raíz. Y bueno, una raíz en K, ¿no? Entonces, por eso este ejemplo es el típico, ¿no? Este campo es algebraicamente cerrado porque todo polinomio que tenga coeficientes en los complejos se puede descomponer, ¿no? Por el teorema fundamental del álgebra. ¿El teorema de qué? Teorema fundamental del álgebra, ¿no? ¿Cómo se llama este teorema? Fundamental, ¿no? Sí, sí. Es el teorema fundamental del álgebra. ¿Sí? Entonces C es algebraicamente cerrado.
¿Cómo andan de ganas? ¿Ya se quieren ir a dormir? No, todavía no. Vale. Ok. Entonces vamos a ver algo que se llama construcción o constructibilidad. Vamos a llamar constructibilidad. Por regla y compás. Ok. A ver un poquito de historia. Un poco de historia. Nada más para ponernos en contexto. Platón, todo el mundo conoce a Platón, ¿no? Decía que las figuras geométricas perfectas, o sea, la perfección, estaba solamente en dos figuras geométricas. La perfección está en las líneas y en los círculos. ¿Sí? Entonces los griegos, pues Platón era uno digamos, de los estandartes para los griegos, inclusive para Euclides y todos ellos. Entonces se creía, o bueno, tenía la filosofía de que solamente había dos maneras de hacer construcciones geométricas. Entonces los griegos decían que había dos formas de realizar este tipo de figuras geométricas, ¿no? A través de una regla y a través de un compás. A través de una regla y un compás. Y bueno, esto era realizable gracias a los postulados de Euclides, ¿no? Que eran básicamente tres postulados, ¿no? Que cualquier línea recta, cualquier segmento de recta puede dibujarse a través de cualesquiera dos puntos, que cualquier segmento de recta puede extenderse de manera indefinida sobre una línea y que cualquier segmento de recta, dado cualquier segmento de recta, un círculo puede dibujarse a través de este segmento por medio del radio y un punto de su centro, ¿no? Entonces dibujamos un punto y tenemos esta línea que hacemos con regla y con el compás trazamos un círculo, ¿no? Estos son los postulados, ¿no? De Euclides. Entonces los griegos se pusieron a hacer figuritas y se encontraron con tres problemas. Principalmente tres problemas. Se pueden enunciar más, ¿no? Pero bueno, luego si quieren vemos eso. Entonces se encontraron con tres problemas de constructibilidad de figuras. El primero era la cuadratura del círculo. Es decir, dibujar un círculo que tenga la misma área que un círculo dado, ¿no? Entonces dibujar a través de regla y compás todo esto, ¿no?
un cuadrado. Ajá. Con la misma área. Que un círculo. Ajá. El segundo problema clásico es dibujar un cubo. Ajá. Que tenga que sea o que tenga el doble del volumen que un cubo dado, ¿no? Que un cubo dado. Y el tercer problema es dividir un ángulo. Esto, por cierto, este segundo se llama duplicar el cubo. Y bueno, este tercero se llama trisectar un ángulo, ¿no? Entonces es dividir un ángulo. Ajá. En 3 ángulos más pequeños. Y que todos sean del mismo tamaño. ¿Vale? Entonces esto no lo pudieron hacer los griegos. Se tardaron 2000 años en demostrar que no se pueden realizar estas operaciones a través de regla y compás. ¿Sí? Y eso es debido a ¿cómo se llama? Pierre. ¿Cómo se escribe? Se escribe así. Wansel. Por ahí de cerca de 1840, ¿no? No me acuerdo bien la fecha. 1800. $1840. Ajá. Entonces fueron pues más de 2000 años, ¿no? Ok. Entonces, a ver, ¿qué fue lo que hizo? Pues fue utilizar teoría de campos. ¿Quieren que me lo eche ahorita? A ver cuántos hay. El criterio de Eisenstein se va a tocar en algún momento. ¿Cuántos hay? 28. Bien, entonces no hemos perdido público. ¿Cómo ven? ¿Lo vemos de una vez? ¿El ¿Qué fue que dice? creó el criterio de Einstein? No. Esto de este teorema de Wansel. No. Sí, verás de una vez. Para relacionarlo sería bueno. Sí. Entonces, a ver, supongamos que P0, vamos a poner aquí P0, es un conjunto. Es un conjunto de puntos en R2. A ver si me salen las figuras, ¿eh? Si no, se las van a tener que imaginar. Ajá, o equivalentemente, los complejos, ¿no? Se puede dar un morfismo entre campos, ¿no? Ok, definición. A ver cómo lo podemos ver. Los puntos
de intersección. Los puntos de intersección de cualesquiera dos líneas. De dos líneas. O círculos. Son constructibles en un paso. En un paso, ¿no? Decimos que es en un paso. Ahorita pongo un ejemplo para que vean qué significa esto. Ahora, un punto R, en R2, es constructible. Constructible. A partir de esta colección de puntos, a partir de P0, si existe una sucesión finita, R1 hasta Rn, y Rn tiene que ser igual a R, al punto en donde partimos. Entonces existe una sucesión de puntos en R2, tal que para cada i, desde 1 hasta n, el punto, cada uno de estos puntos son constructibles en un paso a partir de los puntos originales unión los puntos anteriores. Perdón, aquí es I. ¿Ok? ¿Se entiende más o menos esto? A ver, un ejemplo. A ver, un ejemplo. A ver, ¿cómo me habían dicho? A ver, el ejemplo de disectar una línea a través de regla y compás, ¿no? Entonces, ¿cómo le podemos hacer? A ver. Entonces, bueno, son varios pasos para disectar una línea. Entonces, lo primero que vamos a hacer es empezar con una línea, ¿no? Entonces, tenemos un punto P1 y un punto P2. Esto es el conjunto de puntos P0. Y trazamos una línea. Eso se puede hacer con regla, ¿no? Entonces, a ver si me sale, ¿eh? No creo que me vaya a salir, pero bueno. Ok. Bueno, está más o menos el dibujo que vamos a hacer.
Entonces 2. ¿Por Entonces, qué no usas GeoGebra para hacer los dibujos? ay, no. Aquí mejor. Digo, no está tan difícil. No vamos a hacer muchos, entonces. Entonces aquí vamos a pintar un punto. Este es P1. Este va a ser P2. No los quiero marcar porque si no voy a hacer un desmadre aquí, ¿no? Entonces el segundo punto es dibujar un círculo de centro P1 y de radio justamente el segmento que va de P1 a P2, ¿no? Entonces dibujamos un círculo. Entonces, a ver, para no escribir tanto, entonces vamos a hacerlo así, ¿no? El segundo paso es P1 y dibujamos un círculo. ¿Sí? Y este radio es aquí hasta P2, ¿no? Más o menos me entienden. O sea, sería, este sería el centro y el radio sería exactamente esto de aquí, ¿no? Es que no sé cómo poner líneas. ¿Alguien sabe? Ahí en las opciones de abajo tienes la línea, tienes enlace y borrador en color. A ver qué pasa si hago esto. Bueno, imagínense, estos dibujan líneas. Así. No sé si me las dibujan. Ah, sí. A ver. Entonces, no tengo algo aquí, ¿no? Así. Eso. Ahora sí ya me está gustando esto de... ¿Va? Ujú. Entonces, el punto 3, ¿cuál sería? Lo mismo, ¿no? Pero dibujar este círculo. ¿Sí? Entonces es dibujar un círculo, pero ahora con centro en P2 y el mismo radio. Ahora, aquí hay dos puntos de intersección. Aquí hay uno y aquí hay otro. Ujú. Ese será el cuarto paso. Vamos a ponerle, aquí se lo podemos poner, R1 y R2, ¿no? Dibujar R1 y R2. Y luego dibujar la línea. Entonces, a ver. Línea que pase por aquí. Ahí está, ¿no? Uh-huh. Y este tercer punto, el punto de intersección, sería R3. ¿Sí? Y ya bisectamos una recta. Con regla, con regla y compás. ¿Cómo ven? Entonces, esto más o menos explica la definición anterior, ¿no? Se puede bisectar un ángulo también, pero eso no creo que me salga. Luego les hago una slide. Uh-huh. Ok. Entonces, bueno, aquí podemos, todo esto, estamos en R2, ¿no? Entonces todo lo anterior se puede traducir hacia los complejos, ¿no? La constructibilidad. Es decir, si yo tengo dos reales, lo puedo mandar a complejo. Y si estos son constructibles, estos son puntos que son constructibles en R2, entonces este complejo va a ser constructible, ¿no? Sí, lo podemos ver lo podemos dar como una definición. ¿Vale? Ok. Ahora,
Eh, bueno, aquí hay un pequeño lema, no es muy difícil de demostrar. Eh, ok, entonces vamos a decir, no, a ver, bueno, es de dos partes, ¿no? Tenemos un campo K. Tenemos un campo K. Entonces, K intersección R es un subcampo de K. Esto es un campo, ¿no? Porque R y K son campos. Entonces, esto es un subcampo de R, sí y solo si K es un subcampo de los complejos. Es decir, podemos extender este campo a los complejos, eso ya lo sabíamos, ¿no? Y además, si tenemos un complejo, Z, todo complejo se puede escribir de esta forma, ¿no? R, E, a la I, teta. Si tenemos un elemento aquí, un complejo, esto implica que la raíz de este complejo, que también se puede calcular, lo calculamos como la raíz de R por E a la I teta medios, está en K. Ajá. Entonces, estas cosas se pueden realizar, ¿no? Eso es no es difícil, ¿no? Ok. Entonces, tenemos la siguiente proposición. Tampoco es muy fácil. Si denotamos acá como el conjunto de todos los números que son constructibles, resulta que esto es un subcampo de K, digo, de los complejos, es un subcampo, y es un campo, ¿no? Y además, es cerrado bajo raíces cuadradas y bajo conjugación compleja. ¿Se entiende esto? Esto es una proposición fuerte, ¿no? Sí. Y bueno, no es muy difícil demostrarlo, nada más hay que ver que si tenemos dos números reales constructibles, con uno de ellos positivos, por ejemplo, X y Y, dos números reales con X positivo, entonces menos X es constructible, A más B es constructible, el producto es constructible, inversas es constructible, la raíz por definición de lo anterior es constructible, y si tenemos un complejo A más X más Y, si es constructible, entonces X menos Y también es constructible. Entonces no es así complicado, ¿no? Y bueno, como corolario, esto se sigue también si quieren, del teorema fundamental del álgebra. Si tenemos tres números complejos constructibles, son constructibles, entonces las raíces de este polinomio son constructibles.
Entonces, tiene raíces constructibles, ¿no? ¿Sí? Y bueno, es porque este campo es constructible y es cerrado bajo estas dos operaciones, ¿no? Ujú. ¿Cómo vamos? ¿Chido o más o menos? Ok. Vale. Ahora vamos a generar extensiones. Por cierto, una anotación que tal vez se me fue hace rato, es que si tenemos un número alfa que sea algebraico, alfa en un campo que sea algebraico, digamos en L, algebraico sobre K, entonces habíamos denotado este campo, ¿no? También. Ujú. Este campo también se le denota. En general esto es un anillo, pero cuando este es algebraico, ya vimos que es campo y se le denota así también. Ok, veamos otra página. Entonces necesitamos determinar extensiones. Entonces tenemos K y necesitamos determinar extensiones, ¿no? Digamos L de alfa a partir de alfa constructibles. Ajá. Entonces este campo se va a llamar, si alfa es constructible, esta extensión de campos se va a llamar, o este campo se va a llamar el campo generado por regla y compás. Ajá. Entonces, bueno, esto lo podemos hacer y el punto es determinar, bueno, el punto es determinar el grado de esta extensión. Ujú. Entonces, bueno, algo que podemos hacer es, lo que podemos observar es cómo se pueden obtener este tipo de extensiones. Y bueno, básicamente hay tres formas de construirlo, ¿no? De construir este campo L. Ajá, o de agregarle puntos a este campo L. Ujú. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, es interceptar dos líneas. Entonces, si intersectamos dos líneas, estamos haciendo cosas constructibles y todas las soluciones quedan en K, ¿no? Ujú. Perdón, en L. A ver, espérenme, estoy haciendo algo mal. No, 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 no. Esto no es L. No, a lo que le quiero agregar es acá, ¿no? Los constructibles. ¿Sí? Ujú. Ah, y bueno, aquí puedo tener otra extensión, ¿no? Ahí. Ujú. Entonces necesito estos campos intermedios. Ahora sí. Entonces, intersectar dos líneas queda bueno, intersectar es un conjunto de soluciones que queda en K, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos hacer? Intersectar un círculo y una línea. Intersectar un círculo y una línea. Uh-huh.
Entonces, pues bueno, ¿qué tipo de ecuaciones tendríamos? Pues tendríamos AX más BY igual a C. Y tendríamos X menos F al cuadrado más Y menos E al cuadrado igual a R cuadrado. Entonces, el conjunto que satisface estas dos cosas va a generar una extensión de grado a lo más 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, esta es una de grado 1, ¿no? Es decir, si le agregamos la solución aquí, el constructible, esto es igual a 1. Si le agregamos aquí este constructible, esto es igual a, perdón, esto es igual a 2. Bueno, a lo más 2. Puede que no haya soluciones, ¿no? Puede que haya una o puede que haya lo más 2, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si intersectamos dos círculos? Intersectar dos círculos. Entonces tenemos un sistema también parecido a este, ¿no? Nada más que con dos círculos. Y bueno, ustedes saben que podemos cancelar los términos cuadráticos y nos queda una ecuación de una línea, ¿no? Entonces, básicamente es intersectar dos círculos, y ya lo vimos en el ejemplo anterior, es bisectar una recta. Entonces, tenemos la intersección de un círculo con una recta, ¿no? Entonces, intersectar dos círculos es lo mismo que intersectar un círculo y una recta. Ajá. Entonces, aquí vamos a generar una extensión también de grado a lo más, a lo más 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, en estos tres casos, no sabemos todavía cómo generar esto, o sea, cuál es la fórmula explícita, pero al menos sabemos que va a ser un campo menor o igual a 2. Un campo de grado sobre K menor o igual a 2, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, esto lo podemos hacer recursivo. Y tenemos el siguiente teorema. Este es el teorema de Wansel. Ah, ya, bueno, ya lo iba a escribir en inglés. Ajá. Entonces tenemos alfa es constructible, alfa un número complejo es constructible, sí y solo si existe una torre. Entonces acá tenemos a los complejos, ¿no? Es un campo algebraicamente cerrado. Entonces este es el campo más grande. Ajá. Entonces aquí va a existir una extensión. Pongo estas líneas. Y bueno, aquí tenemos Q. Ajá, que le vamos a llamar Q0, ¿no? Entonces tenemos aquí a K1, a K2, y así, etcétera, hasta llegar acá, ¿no? Entonces vamos a poder construir una colección, aquí está Km, ¿no? Es un número finito. Vamos a poder construir una colección perdón, una torre finita que está entre Q y los complejos. ¿Sí? Entonces, alfa va a estar en donde alfa va a ser constructible si existe una torre de esta forma, tal que alfa esté en Kn, y bueno, alfa es constructible, entonces estas torres se van obteniendo al agregar
números que antes no eran constructibles, ¿no? O sea, por ejemplo, a este le agregamos un constructible y ya vimos cómo hacerlo. Y luego a este de acá, para generar este de acá, le agregamos otro constructible que no sea el que ya agregamos, etcétera, etcétera. Entonces, K y más 1, por lo que hicimos anteriormente, el grado de estas extensiones es a lo más 2, ¿no? Para cada I. Es decir, este tiene grado 2, este tiene grado 2, etcétera. Y este tiene grado 2, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué tenemos como corolario? Esto se sigue de lo anterior, ¿no? Entonces, como un corolario, tenemos que si alfa es constructible, entonces el campo que se obtiene al añadir este constructible en los complejos, y tenemos aquí empezamos, ¿no? Aquí está alfa. Entonces, todo esto, por la propiedad de telescopeo, es 2 a la n, para algún n. Ajá. Entonces, bueno, esto se sigue del teorema de Wanzel, nada más considerando que que no estamos intersectando dos rectas, ¿no? Ajá, entonces es constructible, y bueno, si es constructible, entonces podemos quitar el primer caso. Entonces solamente es regla y compás, utilizar regla y compás y no nada más una recta, o dos rectas, o intersecciones de dos rectas, que eso nos da un punto. Entonces es utilizar regla, compás, regla, compás, regla, compás, regla, compás, regla, compás. Y bueno, tenemos esto de aquí es 2 a la n para alguno de estos n, ¿no? Es decir, alguno de estos q alfa tiene que ser igual a 2, ¿no? 2 a la n. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahorita? Entonces, ya con esto, podemos dar el argumento para refutar los problemas clásicos. Entonces, a ver, el problema 1, ¿no? ¿Qué decía el problema 1? No me acuerdo cómo le puse. Decía que no se puede cuadrar el círculo, ¿no? ¿Qué quiere decir? A ver, entonces tenemos un círculo de radio R. Ajá. Entonces, ¿cuál es el área de este círculo? Pues sabemos que es pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces, si se pudiera hacer este problema, estaríamos diciendo que este número de aquí es constructible. Porque es uno de los lados, ¿no? ¿Sí? Entonces los estamos reinterpretando en términos de los complejos, ¿no? Ahora, el segundo problema es, tenemos un cubo de longitud L, ajá, y por lo tanto su volumen es igual a L al cubo. Ajá. Entonces quisiéramos ver si se puede construir un cubo de volumen. Entonces, a ver si se puede construir un cubo de volumen. Volumen, digamos, este es volumen de este cubo. Vamos a llamarle el cubo 1.
Y este vamos a llamarle cubo 2. Ajá. Cubo 1 y cubo 2. El volumen de este tendría que ser 2L al cubo, ¿no? Y el tercero, que es trisectar un ángulo, pues bueno, tenemos esto de aquí, este complejo. Construimos a partir de este complejo este complejo. Ajá. Y bueno, trisectar el ángulo, ¿qué quiere decir? Construir coseno de teta tercios a partir de coseno de teta. Entonces, estas son las reinterpretaciones, ¿no?, de los problemas clásicos. Ahora vamos a ver que cada uno de estos no se puede. ¿Vale? Entonces, a ver, el primero de aquí. Entonces, este no es posible. Si se pudiera, si fuera posible, ¿qué pasaría? Que raíz de pi tendría que estar en este campo, en el campo de los constructibles, ¿no? Ajá. Sin embargo, podemos hacer esta torre. Tenemos a Q, y luego tenemos a Q de pi, y luego tenemos aquí a Q de raíz de pi. Y bueno, por la propiedad de torre, el grado de esta extensión, tendría que ser menor o igual al grado de esta extensión, ¿no? Entonces, el grado de esta extensión tendría que ser menor o igual al grado de esta extensión. Entonces, para que sea constructible debe ser una potencia de 2. Sin embargo, este pi es un número trascendental. Esto es una extensión trascendental. No es finita, esto es infinito. ¿Sí? Entonces, raíz de pi no es constructible. A través de regla y compás, ¿no? Ahora, el problema 2, para refutar el problema 2. Si pudiéramos doblar el cubo, si fuera posible, entonces, raíz de la raíz cúbica de 2 tendría que estar en K. ¿Sí? Entonces, tendría que ser constructible, ¿no? A partir de Q. Pero si nosotros tomamos Q y agregamos a Q la raíz cúbica de 2, ¿qué grado tiene esta extensión? Pues es una extensión finita, es es algebraica, y de hecho, esto coincide con el grado del polinomio mínimo, ¿no? También lo vimos. Que resuelve esta. ¿Cuál es el polinomio mínimo que resuelve esta? Es cubo menos 2. ¿Cuánto? Más 2, ¿no? Que tiene grado 3, que no es una potencia de 2.
Entonces tampoco, también refutamos esta, ¿no? Entonces este no es constructible. ¿Sí? Entonces, este no es constructible. Vete para allá. ¿No es menos? Eh, X cubo menos. sí, ¿verdad? Es menos. Y es irreducible porque este es primo, ¿no? ¿Vale? Vamos con el último. Ok, este es un poquito más costoso, pero se puede hacer también fácil. Tercios son... Ok. Ok. Entonces, vamos a mostrar que θ igual a 60 grados no se puede trisectar. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que alfa igual al coseno de 20 grados, ¿no? Que es 60 entre 3, no es constructible. Ajá. Entonces, a ver, aquí déjenme acuerdo. Déjenme buscar rápido la fórmula para el coseno. ¿Alguien se sabe la fórmula del coseno de θ? En términos de coseno al cubo. A ver, déjenme buscarla rápido. Ajá. De exponenciales con imaginarios, ¿sí? ¿O cuál, a cuál te No, refieres? no. Coseno de θ en términos del cubo del coseno. Coseno del cubo de θ tercios menos 3 coseno de θ entre 3. Sí. Sí. Ajá. Entonces, si ponemos θ igual a 60, ¿qué tendríamos? ¿Cuánto es coseno de θ? Igual a 60. 60 grados. Entonces es un medio, ¿no? Entonces esto tendría que ser igual a... bueno, esto sería... bueno, estos serían cosenos de 20, ¿no? Entonces vamos a... Alfa es coseno de 20, ¿no? Entonces un medio tendría que ser igual a 4 alfa al cubo cation capacialusta. ¿Ven? Ya. Sería esto menos 3 alfa, ¿no? Ajá. Es decir, tendríamos esta ecuación. 4 alfa al cubo menos 3 alfa menos un medio igual a 0. Y bueno, esto es equivalente a, si ponemos x igual a 2 alfa, ¿a qué es equivalente esto? A esta fórmula, ¿no? X al cubo menos 3x menos 1 igual a 0, ¿no? ¿Sí, no? Si pongo x igual a 2 alfa, aquí tendría... esto multiplicado por 2, todo. Ok, sí está bien. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que x, o sea, si tenemos este polinomio, si p de x es igual a x al cubo menos 3x menos 1, esto es irreducible. Esto es un polinomio irreducible y de hecho x pequeña
es algebraico, ¿no? Es decir, sobre Q. Esto es, P de X es igual a 0, ¿no? Ajá. Y este tiene grado 3. Es mínimo. Es irreducible y tiene grado 3. Entonces la extensión que yo obtengo al agregarle X es de grado 3, que no es potencia de 2. Entonces no es constructible. ¿Cómo ven? Ese menos 3 alfa, ¿cómo lo pasó a menos 3x? Ah, aquí, este cambio de variable, ¿no? Sí. Pues pones nada más X igual a 2 alfa. O si quieres alfa igual a X medios. Entonces tendrías 4 por X medios al cubo menos 3 X medios. Ajá. Menos un medio, ¿no? Igual a 0. Entonces, ¿qué tendrías? 3X. Tendrías aquí X al cubo, 2 al cubo. Eso es Machado está. Chationca. ¿Por qué cambió menos un medio? ¿Mandé? Reemplazó el x medios por alfa. ¿Sí? Entonces lo reemplaza en x a la 3, en menos 3x, pero ¿por qué escribe menos un medio si era menos 1? ¿Por qué menos un medio? Bueno, a ver, si quieres esto lo multiplicas por 2. Si quieres, primero haz eso. Antes de hacer todo esto. Para no estar jugando con los cuadrados, ¿no? Digo, con las fracciones. Toda esta ecuación la multiplicas por 2. ¿No? Entonces, Sí. ¿qué tendrás? 8 alfa al cubo menos 6 alfa menos 1 igual a 0, ¿no? Entonces, pones X igual a 2 alfa, es esto, ¿no? 2 al cubo es 8, alfa al cubo es 8, 3 por 2 son 6 y ya. Ya. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿ya vieron cómo funciona? Bueno, ya vimos una aplicación, ¿no? Bonita. Genial. ¿Les gustó? Dicen ustedes, está muy chido. Está muy chido esto, ¿no? Vale. Entonces, pues si quieres ya córtale, Clau, y ahorita seguimos platicando.